tema, el tercer tema, digamos, el tercero, con el cual se cierra lo que teníamos planeado. La historia oral como recurso de investigación y auxilio didáctico. En la vida se va ganando. Rosario, en la vida... Rocío. Estoy muy acostumbrada a que me cambien el nombre. Rocío, en la vida se va ganando. Se va ganando. En la vida se va perdiendo. Las dos cosas, supongo. ¿Por qué supones? ¿No tenés vida? Sí tengo. Ah, está. Entonces de vuelta la pregunta. Rocío, ¿en la vida se va ganando? Sí, se va ganando. Sí, se va ganando. ¿Tu nombre? Gabriela. Gabriela, en la vida se va ganando, en la vida se va perdiendo. Bueno, digamos, ¿ambas cosas? Sí. Porque, o sea, es como lo que hablamos ayer, que hay que descartar ciertas cosas. O se las pierde por factores externos, pero es Muy bien. Lo de la selección que me dejó muda, la que contestó. Esa se dejó jurada. Seleccionar. Nadie me había contestado, la verdad que así me descolocó. Señorita Lucida, ¿en la vida se va ganando? ¿En la vida se va perdiendo? Ambas, pero más ganando que perdiendo. Y director Inés, ¿usted qué diría? ¿En la vida se va ganando? ¿En la vida se va perdiendo? Mientras hay vida se gana. En la tercera vida se gana. Cuando las personas me contestan así con tanto énfasis, en la vida se va ganando, a mí me entra un no sé qué, porque yo me pregunto, ¿quién se quedó con mis dientes entonces en el camino? Alguien me los afanó. Alguien que ganó. Pero ganaste la experiencia. Sí, pero yo tuve que pagar para la prótesis dental. Es bravísimo, yo perdí. ¿Lo ayudó a solucionar eso? Lo ganaste la experiencia. ¿Te ayudó a solucionar eso? Me ayudó, sí. También otros se me quedaron con varias dioptrías. Sí, también. En la vida se va. La óptica ganó ahí. En la vida se va perdiendo. ¿Cómo? Gané unos O lentes. la óptica que te dio. Los ojos, ¿ves? Sí, pero no me lo puedo sacar así nomás. Mi madre, ya les hablé de ella, ya tiene 86 años y no usa lentes. No usa lentes para no acostumbrarse, dice. 86. No me podés hacer eso, ponete el lente. Nos llevamos por delante cosas y digo, pero si no tenés los lentes puestos, pero no quiero acostumbrarme. En la vida se va ganando, claro que se va ganando. En la vida se va perdiendo, claro que se va perdiendo. Es la vida, es así. Y en ese ganar y en ese perder vamos naciendo. Yo me tomé el trabajo de poner las veces que yo nací. Y rapidito te lo digo así rapidito, para que ustedes se vean provocados al ejercicio de pensar sus nacimientos. Porque yo no soy la Magdalena de las galaxias que dice, nací yo. Que nací 9 veces. No soy una María Magdalena que nace 9 veces. No, vos también. Vos también. ¿Me recordás tu nombre, Analía? Sí. Me tiré por paracaídas. No, yo no soy la María Magdalena que dice, nací 9 veces. Por lo tanto, morí 9 veces. Ganar, perder, ganar. Si no, no tenía que nacer. Nací en 1960, fue mi primer nacimiento. ¿Vos te creés que los primeros nacimientos, es decir, tu primer nacimiento, el tuyo, son naturales? Y sí, son naturales. Una broma que tenemos en casa, que es real, es cuando fuimos a tener a nuestra primera hija. Tenemos 2 hijas, con Ana María, mi esposa, y cuando fuimos se acercaba ya la primera consulta, la segunda, yo qué sé, y de haber tenido la hija, y le pregunta al doctor, todo atildado, su hija nació por abajo.
Mi esposa me miró hasta el día de hoy, la broma de hoy. Hoy en casa, cualquier cosa que lleva la expresión por abajo, que decir lo que sea, firmado abajo, es como Ana Ruth, ¿te acordás, Ana? Por abajo. El médico diciendo eso, Ana María Ortiz. Digo, ¿cómo me va a decir eso, doctor? ¿De parto normal? Sí, no tuvo cesárea. Digo, el primer nacimiento tuyo, mío, el de mis hijas, el de tus hijos, será como será. Por cesárea o parto natural, pero tiene una dosis inmensa, infinita de riesgo. Yo nací pesando 1,3 kg, 1,4 kg. ¿Tenés conciencia de lo que es 1,4 kg? Si haces algún mandado, Gabriela, vos sabés que compras 1 kilo de carne, y 1 kilo de carne es la bolsita esta. Así que yo tenía incubadora mucho tiempo. Pero a su vez no era el primer hijo. Era el tercer hijo. ¿Tuviste ese hermano Rodolfo? No. Pero ¿y si dijiste que no eras el primer hijo? Es que nadie tuvo 2 abortos. ¿Eso es una marca o no es una marca? José me hizo, porque sos joven, es una marca, yo tenerte que decir, hijo único, no. Por algún tiempo tuve 2 hermanos, se supone. Tenía 19 años cuando entré a la Escuela Universitaria de Música, quería ser organista, lo fui, fue mi primer trabajo. Cuando era de la edad de ustedes, trabajé de organista de iglesia, ¿está? Vivía de eso. Lo que más me gustaba tocar en casamientos. Me emocionaba tocar, me hacía así cuando entró la novia, suerte que nadie me miraba a mí. Las bodas. Pero bueno, tuvo que morir eso, porque fui a Buenos Aires a estudiar a la facultad. Y ya entonces mi vida ya no fue la misma. En Buenos Aires seguí trabajando de organista, pero ya se enfiló hacia otro rama, que es la teología. Y de allí entonces se enfilé hacia otro lugar, sin dejar de, pero cada vez menos. Pero ya nacía otro, era clarito que era otro. Pero en Buenos Aires, acá yo para hacer la corta, varios nacimientos podría marcar, el noviazgo, el casarnos. En diciembre de este año vamos a cumplir, si vivo, 40 años de matrimonio. Fuimos padres, eso es un nacimiento, el ser padre es un nacimiento. Los que son madres y son padres saben que nacen. Hacen nacer, pero nacen. En 1989 comencé a estudiar corno francés. ¿Quién sabe lo que es el corno francés? Bien fácil. Es el instrumento de la orquesta que viene en el fondo que da vueltas. Y el músico coloca su mano dentro de la campana y sopla. Para hacer sonar un corno francés, es una broma que se hace entre los que no saben, así que si alguna vez se enfrentan y están cerca, pídanle probar lo que les voy a contar. Les dan el artefacto, tiene la boquilla y le dicen sople. No suena nada. Pero soplá, ponle gana. No suena nada porque lo que hay que hacer es, según sonará más agudo o más bajo. Pero claro, eso no es soplar, es hacer vibrar los labios. Soñé que iba a tocar en una orquesta, pero soñé posta, Tenía 29 años, así que no era un chiquilín, pero lo vi posible, ¿está?
con la base del estudio en el órgano, era agregarle la práctica de otro instrumento. En el 94 muere ese. Esto es sucinto, ¿no? Pero en el 94 muere el intento. Es imposible seguir con la paternidad, el trabajo, el estudio y el corno. Y entonces llega Margarita. Margarita era una señora que tenía 78 años en ese momento, vive todavía. Stoppel de apellido. Llega y me cambia la vida. Éramos dos almas que venimos buscándonos desde la eternidad y nos encontramos. Era así, era así. Llega a nuestra casa de visitas, largo el cuento, pero corto, es decir, ella toca en lo profundo de nuestras familias, nuestras hijas, mi esposa, mí, diciéndonos verdades que no sabíamos del vivir. Pero es un antes y un después. ¿O acaso vos no conocés de personas que te han parido? La primera, pero las que han parido en otros momentos, que a veces esas personas no saben que te hicieron nacer, pero te dijeron algo que dijiste, eso es. Tomá, llévate tus cosas, no te quiero ver más. Le dijiste al susodicho, lo que se olvidó, ¿qué pasó? Es que entró acá por primera vez la conciencia de la divinidad, pero no le explicás nada, lo ponés de patas en la cara. ¿Me explico lo que digo? ¿Por qué? ¿Y por qué alguien te parió? Es decir, metió en vos una idea que no estaba y en el disco duro algo cambió. Y claro, si cambia la información, cambia el resultado. En el 2009 empieza arqueología, en el 2015 me despiden de una empresa en la que estuve muchísimos años, pero muchísimos años. ¿Y cómo se sigue adelante? Con 55 años. Yo no sabía cómo se sigue adelante. Yo sí sé que ese día fuimos a cenar con mi esposa y mis hijas. Y fue de lo más lindo. Fue de lo más lindo. Yo, francamente, no sabíamos cómo seguía la historia. Pero teníamos algo que eso sí, que no se negocia en el mercado, que es amor. Otra vez, este es un borracho, siempre habla de amor. Es que querés que hable si no hay nada más que importa. No, pero la arqueología, sin amor no. Sin amor no. Y la docencia sin amor no. Sin amor no. Cuando tenía 60 años, 60, termino una maestría que había empezado 4 años antes, 3 años y algo antes. ¿Cómo vas a empezar una maestría a los 57? Fíjate si tendrás tiempo de pensar una maestría, de empezar. Y sí. Y fue un antes y un después. Pues fue un antes y un después. Era el viejo de la clase. Todos eran jóvenes. Todos eran jóvenes. 28, 35, 39, 45, 50. Yo tenía 57. Encima me sentaba adelante porque no escuchaba bien. Aquella era comiquísimo. Y terminé. Y marca un antes y un después. Les digo simplemente un paréntesis. La maestría es el momento de hacer lo que realmente querés hacer en tu formación, porque saltás a otra liga, es otra cosa. Estás estudiando química y apareces en una maestría de historia. ¿Escuchaste bien lo que dije? No me escuchaste mal. Digo que con las maestrías
empieza de nuevo la historia. No, pero si yo hice magisterio, ahora, ¿cómo voy a hacer una maestría de biología? ¿Por qué no? Porque no, se puede. Lo que hay que tener es el grado para hacer el posgrado. Ahora, que vos entres de arqueología a físico nuclear y no entiendas nada, es tu problema, pero lo empezaste. Lo que digo es empezar lo que quieras. Y si resulta que soñaste con la física nuclear cuando tenías 18, 19, 25 y a los 57 decís, este es el momento. ¿Qué estudié? Bueno, hasta ahora estudié arquitectura. Ahora voy a hacer una maestría en físico nuclear. La hago por qué. Y porque lo que se me exige es un grado. Saltás a otra liga. Te das el gusto de mezclar la química con la biología, que la lógica, pero también la química con la historia. La historia con el arte. Lo más recomendable para un docente es que sepa que va a hacer una maestría posterior. Vuelve a nacer. ¿Me escuchaste, Luis? Perfecto. No te dije, eliminando para afuera. Y ahora es el momento clave. ¡Chan, chan, chan! Es el momento de mi vida. Estoy aprendiendo a bordar. Le dije a una de mis hijas hace 2 noches, te digo de corazón, si me dijera en este momento, ¿qué es lo que más querés hacer? Es bordar. 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 Estoy aprendiendo a bordar. Y es un ejercicio para el alma. Estoy aprendiendo a bordar y me está enseñando a estar en el ahora y el aquí, al costo de ¡ay! Claro, si me pongo a no atender lo que estoy haciendo, y el estar el aquí y el ahora es lo único que te acerca a la felicidad. Vuelve a la pelota en la casa del vecino. Felicidad y amor, ya sabes, es el patrón, el resto es el conocimiento. Eso se consigue fácil. Esto se construye. Y la arquitectura diaria de la vida consentida. Hasta ahora no usé esta palabra. Con sentido. Con propósito. El docente vive con propósito, civil para los demás. Para eso que se le puso entre las manos y es tan maleable, que es el alma. De modo que, esto es, en poquitos minutos, la historia de los nacimientos. Y esto es lo que quiero que escuches como primera premisa para historia oral. Todos nacimos para vivir naciendo. Siempre que vas a la historia oral, supongo que no quiero explicar que si hay historia oral es porque yo voy hacia otra persona, no un gato, un perro, un pajarito, es a otro que voy a tener adelante y yo voy a tener que tener conciencia, Ignacio, de que ese otro también nació y murió varias veces. A menos que tenga tu edad, y entonces le calculó que puede tener 2 o 3 nacimientos, a veces más. Hay vidas viejas, pero no por lo malo, sino por lo intensas, ¿no? El trabajo de historia oral, que para mí es apasionante, me he encontrado con personas de 40 de años con vidas viejas, naciendo y naciendo y naciendo tantas veces. ¿Sabes cuál es el primer recuerdo que tengo? Cuando le pregunté a la persona en un medio de una investigación sobre la generación de una institución, paréntesis, la historia oral es una metodología, ¿ok? Es decir, no es porque sí. Voy a una entrevista de historia oral con sus particularidades porque estoy investigando algo. Estaba investigando
la evolución de la institución en la cual esa persona es clave. Entonces voy y yo tengo esta premisa. Así que trato de escuchar qué sabe esta persona respecto a la creación de instituciones y todo eso, pero tengo que escuchar a la persona. Si no, no es una escucha amorosa, y tiene que ser una escucha empática. Empatía, patos. ¿No? Hay dolor allí. Siempre hay dolor. ¿Cómo te llamas? María del Rosario. María del Rosario. Hay dolor en ti aunque me hayas sonreído. Y hay dolor en mí aunque le sonríe. Porque vivir es vivir naciendo. Y el canal de parto no es cómodo. Es lo que tiene que ser, pero no es cómodo. ¿Qué me acuerdo? Ya dije que me desmayé, además. Se los conté ayer. Ahora, el primer recuerdo que tengo, me dijo, es un hombre, 40 y pocos, es mi cara apretada contra los dos barrotes, digamos, de la esquina D, y me dice la esquina D, y ver a mi madre que se aleja. Lo acababan de dejar en el INAME, el INAU, el Consejo del Niño, o como quiera llamarlo a la institución. Es un recuerdo muy viejo, tenía 3 años, dice, me acuerdo como si estuviera hoy. Me dijo él, siento el frío acá. 40 y algo de años. Podría ser mi hijo. Hay vidas que han tenido muchos nacimientos, aunque son cortas relativamente. Y esto es algo clave para tener en cuenta cuando vas a la historia oral. No es una piedra la que querés sacar del jugo, es una persona con vida a la que hay que escuchar. En la experiencia de extensión, ¿quién preguntó ayer sobre la transdisciplina y la extensión? ¡Tú! No entendí por qué hice. Pero tú. Una experiencia de extensión. En la barriada no es que se quiera nombrar a Peñarol, pero es que no es mentira en la Villa García. Y Villa García está el campeón del siglo, que tengo la culpa. En Villa García y los estudiantes fueron desafiados a un ejercicio de historia oral en torno a investigación, el lugar del juego en la vida de los habitantes de, no me acuerdo cómo se llama, esa cooperativa de Villa García. Así que entrevistaron, todos salieron. Hoy no vamos a hablar sobre la metodología de la historia oral, sino sobre el valor de la historia oral. ¿Tá? Pero que yo estaba preparado, ya la metodología salió. ¿Tá? ¿Cuándo vuelven? ¿Y cuándo estamos en el arte? ¿Y cuándo todos hacen la devolución? ¿No? Cuando vienen con sus imágenes filmadas. Algo que es clave en la historia oral es que la persona tiene que dar sí o sí su aval para que su testimonio sea visto y escuchado por todas las personas en situaciones académicas. Y punto. No, porque yo no quiero, bueno, me da pena, pero entonces no puedo entrevistarte. Vamos a otro. ¿Por qué? Y porque si no, no puedo ser usado en la investigación. Así que estábamos todos juntos y se da algo que para mí resultó impactante e inolvidable. La persona, la mujer joven, re joven, 30 y no sé qué, yo no la recordaba haberla visto, ya toda la cooperativa la que teníamos, los estudiantes habían sido separados según hogares. La persona a la que le están preguntando por juego, escuchen, la investigación era el juego. Ella dice, y yo quiero aprovechar que
que me preguntás, le dice a la chiquilina, a la estudiante, adelante de la cama. Algo que no se lo dije a nadie. Mirá si habrá sido empática el estudiante. Mirá si el estudiante habrá entendido clarita la consigna. Historia oral es un método para usar con personas, no con animales. Lo que vas a tener delante es una persona. Si habrá sido empática, que la mujer dice, yo quiero decir lo que nunca dije antes. A mí me violaron cuando tenía 10 años, 11 años. Ya. Es decir, la historia oral es una metodología tan implicante que no alcanzo a entender yo por qué los docentes no la usan como algo natural para la investigación de sus estudiantes. ¿Será que le tienen miedo a lo que van a escuchar? Un miedo sordo, un miedo ciego, un miedo desconocido para sí mismo. ¿Será que están tan hechos al sistema que no importa el otro y por eso lo mejor es un libro, porque no me va a hacer nada, ni me va a tocar nada? Y si la chiquilina que hace la entrevista tuviera esa historia, la historia oral pasa así, como un método. Lo que digo es, al hablar de historia oral en la formación docente y para uso en el aula, estamos hablando de cosas serias. ¿Por qué? Y porque nacimos para vivir naciendo, y lo que tenés adelante es alguien que está naciendo. A lo mejor, en un sentido figurado, está en el 7º mes del nuevo embarazo, un 7º mes que duró los últimos 5 años. Me explico lo que quiero decir. Pero a lo mejor está así, o a lo mejor acaba de nacer. Acaba de nacer. Ha tocado experiencia de hombres que han dicho, hoy me doy cuenta que he sido un abusador públicamente, exponiéndose públicamente. Y sí, le estoy arrepentido. Miren lo que provoca la historia oral, sus ejemplos reales, pero por supuesto habitualmente no es tan dramática, pero puede ser tan dramática, habitualmente no es tan implicante, pero siempre es apasionante. ¿Por qué el docente de biología no usa la historia oral para provocar a los estudiantes a aprender? Entrevistando a una docente o un profesional sobre el tema de investigación. Dije biología a propósito para separarlo bien de las letras o la historia. Cualquier asignatura. ¿Me explico? No sería completa este esfuerzo que estamos compartiendo si vos no haces el ejemplo, no en esta clase, no para mí, no tengo curiosidad alguna. Podría llevar mi tarjeta de castigo a plena capital en un sobre y no me enteraría. No me mueve la curiosidad en absoluto, pero sí el deseo de que algo tiene que pasar contigo en esta experiencia de formación de verano. Algo tiene que pasar, algo se te tiene que mover adentro. No es solo conocimiento, no vayas en busca de conocimiento solamente. Eso es muy poca cosa, José. Algo tiene que pasar.
El conocimiento lo adquirís o aprendés un método Irben y practicás una rápida lectura. No. El conocimiento para adentro es al que me estoy refiriendo. La historia oral te muestra, te acerca, te aproxima al adentro de la otra persona. Pero para que seas una buena investigadora que aplica la metodología de la historia oral, no te lo van a decir habitualmente, como lo de la transdisciplinariedad, pero te lo digo yo. Tenés que trabajar en vos. Tenés que trabajar en vos. Porque es la mejor forma de ir al otro. Es la mejor forma de saber preguntar. Parto sin temor, sin dolor, se decía cuando yo tenía 20 años, 21 años. Mi madre era enfermera por entonces. Ella decía, pero parto sin dolor. Parto sin temor, que sin dolor. Dolor va a doler, decía mi madre, como si fuera doctora. Parto sin temor. Dolor va a haber. Pero puede no haber temor. Cuando hablamos de temor, hablamos de un miedo que me paraliza. No, puede llegarse a un parto sin temor, pero sin dolor no. Digo, vas a poder nacer sin que el miedo te haga colapsar. ¿Cómo te llamas? Yo, Catherine. 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 Vas a poder nacer al nacimiento que viene. Tal vez este año, tal vez está sucediendo. Tal vez lo estás celebrando porque pasó antes de ayer. Pero va a suceder. Sin colapso. Miramos el mundo a través de nuestras semillas. Este es claro. Ya sabéis, la ciencia no es objetiva. Ninguna ciencia es objetiva. Todo es subjetivo. Por eso es discutible. Todo lo que yo te estoy diciendo, todo admite una opinión contraria. ¿Y quién tiene razón? Nadie. Estamos en busca de la verdad. La verdad se quiere asir, pero se me escapa, es como el agua. Yo pago, ¿verdad? Ana María, tirame acá. Me tocaba a mí limpiar la fuente y tenía un montón de agua y puse una bolsa de agua, una bolsa para tirar a la basura. ¿Qué se le ocurre tirar agua a una bolsa en la basura? Pero yo hice mi mejor esfuerzo. Hacía así, para llegar, hasta llegar a la basura, no, yo la veía a la María. ¿A quién se le ocurre llevar una bolsa agua? Y empezó a voltear. Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero hay algo acá que me falló en la decisión. ¿Cómo meter agua en una bolsa? Si que podría haber llevado, yo que sé, así, tirar. Digo, ¿por qué hice eso? Pensé después. Más allá de las críticas de Ana María, siempre igual. Siempre dejando pulgarcito. Evidentemente acá hay experiencias que están definiendo. Porque el pasado no es algo muerto y enterrado. Más aún, el pasado no pasó. No quedó atrás. ¿Sabías? No quedó atrás. Está funcionando en vos. Sino que es el inconsciente. ¿Entendés? Vas al encuentro del otro en la entrevista. Oh. ¿Y por qué le voy a creer que es verdad? Primera pregunta. Es que no vas a buscar, lo vamos a decir, la verdad. Vas a buscar su verdad. ¿Y vos quién te crees, por otra parte?
¿Vos te creés que estás diciendo la verdad? Estás diciendo la verdad que podés decir. No lo estás viendo. Fulanita, cuando me dijiste, todavía no terminaste. La verdad que me juzgaste, ¿sabes? Te lo digo de una abuela. Me juzgaste. Una tercera persona que estaba escuchando dijo, si me permiten, les digo, ella te dijo, todavía no terminaste, tú escuchaste, todavía no terminaste, habiendo podido terminar, ¿qué hiciste? ¿Perdiste el tiempo? Pero ella no dijo eso. Eso es lo que vos te dijiste a vos mismo. ¡Chao! ¿Fui claro? El juicio que vos le ponés que Sheila te dijo es el juicio que vos te haces a vos mismo. Solo que no soportás ser vos el que te lo hace y la tenés que tirar en otra cara, en otro lado, porque no puedo aguantarlo yo, sino ser yo, mi propio torturador, ser yo mi verdugo. Fue lleno. El amigo, no terminaste, y agregué todo esto. Pero si la pobre me dijo, no terminaste todavía. Esto está en juego en la historia oral. ¿Qué quieres que te dé la verdad? La verdad, cuando te despotriquen, porque te van a despotricar, contra la metodología, los historiadores, algunos, otros, más de avanzada ya no, pero algunos que se mandan aparte, sí. Vas a ir a... ¿Y qué valor tiene? Enorme. Ni más ni menos que el valor que tiene lo que vos decís y pensás. Porque vemos el mundo a través de nuestras heridas. Las heridas. Estás herida. Estoy herido. Y con esas heridas tengo que escribir la tesis. Con esas heridas tengo que hacer la monografía. Y usé la metodología de la historia oral. Y justo el que voy a entrevistar me dice esto que me atraviesa acá porque eso es lo que me está pasando. Te sale un cuento con eso. ¿Se entiende lo implicante que es el método? No es un libro lo que voy a leer. Voy a leer a una persona. No es una persona la que voy a leer. Voy a interpretar lo que ella está leyendo de sí misma, que ni siquiera sabe que lo está leyendo y exteriorizando. Por eso, aunque no vamos a hablar hoy de la metodología de la historia oral, porque es otra formación, es la formación, es tan importante el resguardo gráfico. ¡Uf! Sí será importante el resguardo visual, porque una lineada no escapa. Le dijiste algo y la persona, justo que le dijiste algo, hace así. ¡Cham! Le pegaste en el plexo solar. Esta pregunta es importante. ¿Me explico lo que te digo? En la historia oral hay toda una simbología para escribir, para transcribir lo que pasa. Ni que hablar el que te dice. Y bueno, mirá, si puso un ejemplo, es como un día de hoy, yo qué sé. Fue como algo nuboso, oscuro. Y vos estás viendo que son. Eso ya dijo un montón. ¿Me explico? Vas en busca de una persona, no de una cosa, de un animal. Entonces,
Las heridas y los nacimientos, tus vivencias, te tienen que ayudar a entender. Y también el hábitus. El hábitus es un concepto de Bourdieu, que él habla en 1972, y cuando queda armado, que nadie inventa nada, ¿sabes? Nadie inventa nada. Nadie es de la nada. Todo viene de antes. Pero es él el que dice con mayor claridad algo que yo voy a decir rudamente. Y es, acá adentro, la sociedad nos mete estructuras con las que estructuramos nuestra manera de mirar la sociedad. ¿Se entendió? Así que, cuando vas a la entrevista de historia oral, mirá qué contaminada está la cosa. Qué guantes de látex, qué tapaboca, qué alcohol en gel. Aquello es hiper ultra contaminado. ¿Eso le quita verdad? No, porque a vos no te interesa la verdad sobre el tema de investigación. Repito, es una metodología para investigar algo, no es curiosidad, es metodología sobre un tema. A vos lo que te interesa es llegar a la verdad del tema. Lo que vas a tener es la verdad del informante, no más. Pero miren que eso no es menos que la verdad del libro que leíste. No es más, no es menos. Es una fuente de información. Eso sí, a esta altura de esta conversación, ya te quedó claro lo implicante que es la historia oral y lo que te puede sobrevenir y lo que puede suceder. Primer presupuesto para la historia oral: nacimos para vivir naciendo. Segundo presupuesto de la historia oral: nacimos para vivir en voz alta. Es decir, vos vas a practicar una metodología que necesariamente te va a dejar enganchada como persona, a menos que tomes una distancia total como la que tomaría un veterinario abriendo un perro y tratando de entender la dolencia, la verdad de esa búsqueda. ¿Naciste para vivir en voz alta significa andar a los gritos? No. Significa recuperar voz. Voz. Vivimos en medio de dolor. Hay una palabra que queremos no usar nunca y que la usamos solamente en ocasiones. Ocasiones muy marcadamente limitadas. Y es la palabra duelo. Duelo. No estamos usando la palabra duelo. A mí me sorprende. Porque la verdad es que vivimos en constantes duelos. A menos que vos duelo lo señales, lo uses solamente para cuando fallece un ser querido, ya sea incluso una mascota que ocupó tu vida por la razón que fuere, o quien sea. Ahí entra la palabra duelo. Pero una mudanza es un duelo. Un duelo grado 1 o 2. Guárdalo. Ni que hablar de una pérdida de trabajo es un duelo. Un duelo es el cambio de un lugar de trabajo. Inés seguro que está
doliendo el cambio. Voy a usar la palabra que corresponde, duelando. Pero es algo que está doliendo. Porque cualquier cambio que nos va haciendo nacer algo nuevo. Por eso los nacimientos. Por eso las 9 veces que me conté. En cada momento implica un duelo. Porque implica un nacimiento. Y se necesita voz para poder pasarlo. ¿Se puede vivir en duelo? Sí. Pero una vida vivida en duelo no es vida. Repito, se puede vivir en constante duelo, siempre duelando, lo que sea. Hoy porque el médico me quitó la Coca-Cola, mañana porque muere alguien, pasado porque cambia la... ¿Pero qué? Tengo siempre... No. Poderse se puede, pero eso no es vida. Para poder zafar de ese círculo de muerte, porque no es vida. La palabra, hay que hablar. Eso es vivir en voz alta. No es decirle a cualquiera. ¿No te ha pasado? Puede ser, cuanto mayor seamos, que nos haya pasado una vez, cuanto más jóvenes. No, o sí, que de pronto te sentás en un viaje de larga distancia con alguien y que te cuenta una vida. Porque contó justito alguien que no la puede juzgar porque no hay tiempo para que sea juzgada, pero él tiene necesidad de contarlo. ¿Por qué? Porque no lo sabe tal vez, pero nació para vivir en voz alta, no puede estar callando más. No puede estar callando más. Esto está en juego, siempre atraviesa la historia oral. El que tenés delante, si te da la autorización para que la entrevistes, es porque quiere tomar voz. Está servido en bandeja. A veces es más fácil el trámite de hacerlo hablar, a veces es nada. Y Magali descubre que el que tiene delante empieza a hablar, y entonces uno puede ubicar el tema de investigación con una facilidad total. ¿Por qué? Y porque sin saberlo le están dando la oportunidad de cumplir un designio. Yo tengo que ser escuchado, mi verdad tiene que ser escuchada. Y es nada más que mi verdad. Y no se puede escuchar más que a la verdad del informante. ¿Y puede mentir? Sí, por supuesto. Como vos. Todavía es premio Nobel de Literatura. Se viene la nueva, creo. Pero no. Qué criticado que fue el premio este, el del año pasado. Qué criticada que fue. La recontra criticaron, le hicieron papilla. ¿Por qué? Le hicieron papilla porque toda su obra está construida sobre toda su vida. ¿Me entendés? Vos estás acostumbrado a escuchar premio Nobel de Literatura fulanita y tal, y ha construido todo un relato épico acerca de la migración de las mujeres a través del Sahara y tú te haces un verso bárbaro respecto a la que saca el premio Nobel. Acá no había verso para hacer. Es su vida. ¿Cómo? ¿Cómo va a contarme en su vida, en todos los libros? El tema es su vida. Y le vas a dar el premio Nobel. Bueno, primero que está contada con una belleza y una intimidad única. Primero que está contado literariamente. Pero es su vida la que está en juego, es pura historia oral. Escuchame lo que ocurrió primero. Mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio, al principio de la tarde.
Así empieza ese. Después te cuenta en otro libro el momento y cómo y de qué manera y qué implicancias tuvo con su decisión de abortar repetidamente. Y después te cuenta, y después te cuenta. En todas las novelas, lo que te pone es la vida sobre la parrilla. Historia oral también es texto vital. De hecho, lo primero que se llamó historia oral en la historia de la historia oral viene de comienzos, que se llamó historia oral, así digamos, de comienzo del siglo XX. Ya vamos a verlo ahora la pasada. Es lo primero y son cartas. Es decir, es a alguien que se le ocurre empezar a recuperar ese testimonio escrito para armar las historias de las personas. Es el momento que yo diga, si hablo de historia oral, no hablo de tradición oral. Chao. Tradición oral es lo que me contaron que sucedió. Lo estoy diciendo en caricatura. Lo estoy diciendo como cuando dibujamos, un caricaturista dibuja un rostro y le pone unas cejas así de anchas y no tenemos que dudar de que no es el presidente Tabaré Vázquez, es Sanguinetti. ¿Está? Lo digo de esa forma, caricaturesca. Tradición oral es lo que me contaron que sucedió. Historia oral es lo que yo sé que sucedió porque lo vi y escuché. El yo sé es a través de las heridas y del hábitus. ¿Entendido? Díganme de verdad. ¿Entendido? Sí. Tradición oral es lo que me llega. Hablo por boca de otro. Historia oral. No, es lo que yo vi y yo oí. Claro que pasa por el camino de mis heridas y por la estructura social que tengo metida. Cuando hablo de estructura social es bien simple y bien complejo. Todos más o menos tenemos las mismas ideas respecto a, pongámosle, belleza. Más o menos. ¿Nos muestran algo? Más o menos tenemos belleza. Ejemplo. Institutos normales. Y está a la vuelta de Canal 10. ¿Ok? Los que han ido saben. La tela de Canal 10. Pregunta a la gente cuando quiere llegar a institutos normales en Montevideo, está en algún lugar. Ando buscando, sencillito, mirá que ya tenía a la vuelta, porque es un icono social. Salgo de institutos normales, voy así, llego a Canal 10 y a quién me veo en la puerta. A Cairo. ¿Ubican a Cairo? ¿Cairo? Herrera. Yo dije en casa. Mirá milagros como ya se afirma. Yo dije en casa, cuando yo estuve acá, yo dije, casi le robo un mes, está para comerse entre dos panes. Dije yo, porque le escucho decir a mi hija, ¡qué hermoso! Yo lo había visto en televisión. No voy a extralimitarme más, pero qué hermoso. Yo estoy seguro. Mi esposa dijo, no, a mí no me gusta tanto, me parece que es misericordiosa. La cosa es que todos tenemos una idea de que Cairo es un lugar hermoso. Te gustará más, te gustará menos, pero es hermoso. Eso es hábito. Eso es hábito. Se lo mostrás a una japonesa o a un japonés, pero te lo firmo. Te mira así y trata de entender qué estás queriendo decir. No porque no entienda la expresión famosa, sino que... ¿Y eso qué tiene de llamativo eso? Porque tiene otro hábito metido en la cabeza. Cuando vas a la historia oral, tenés las heridas y el hábito, las dos H's.
metidas acá en el que va recibiendo. Ella hace una carrera, un carrerón, que casi se podría decir es ejemplar. No hay duda, estamos buscando la pista, la verdad, para que haya uso de metodología de historia oral en el aula, ya sea en el aula de la formación docente o en el aula de esos docentes que están formando a sus estudiantes. Tiene que haber planteado un tema. Si no es plantear un tema, ¿para qué corno vas a usar la historia oral? Cuando hablamos de plantear un tema, siempre hablamos de una tríada de la investigación: objeto, problema, objetivo. Siempre tiene que haber un objeto. Yo quiero entender algo. Por ejemplo, hoy me decía Sebastián, ¿quién fue el creador de este IFD? Digo, Sebastián, el informático, me nombró un nombre. Dardo Ramos. ¿Cómo? Dardo Ramos. Ese. Eso es lo que dice no es el Eso es lo que dice, a ver qué me dice. Carlos Ramos. Dardo Ramos. El señor Dardo Ramos. Perfecto. Objeto de investigación, creación del IFD de Tacuarembó. Problema de investigación. ¿Qué lugar le cupo al señor Dardo Ramos en el proceso de creación del IFD de Tacuarembó? Eso es un problema. Un problema siempre es una pregunta. Un problema, académicamente hablando, siempre es algo que no sé. ¿Por qué? Porque una investigación es un esfuerzo por correr el borde del conocimiento. Eso es lo que vas a hacer. Es siempre un poquito más, siempre un poquito más, siempre un poquito más. Eso es investigar. Así que tenemos un tema, un objeto de investigación, tenemos un problema. ¿Qué lugar le cupo al señor Ramos en el proceso y tenemos objetivos, que puede ser uno solo, o puede ser un principal y secundario. ¿Qué importa? Pongámosle uno. ¿Cuál puede ser el objetivo? Determinar con fines de difusión la veracidad de la información tenida hasta el momento. Chao. A todo eso se le llama tríada de la investigación. Y cuando te pregunten, ¿cuál es tu tema de investigación? Lo que te están preguntando es por el problema y los objetivos, no por el objeto. El tema es esto. Este es el objeto. El objeto es la mirada así. El problema es la mirada así. Y el objetivo está del otro lado del problema. Problema y objetivo son dos caras de una misma moneda. Es el qué. Es el qué y el para qué. Ese es el tema. ¿Cuál es tu tema? El qué y el para qué. Este recurso metodológico que es aplastante, fascinante, potente. Y viene la palabra que voy a usar por primera vez y que lo usó Nuri ayer en privado, u hoy, porque se me mezclan los tiempos. Transformación. Transformación. Es la primera vez que uso desde ayer y la voy a usar al final. ¿Por qué no darle lugar al método? Si tenés claro la tríada, si sabés el qué y el para qué. Sí, pero lo que pasa es que, mirá, qué sé yo. Lo mío son las clases de arte. Yo enseño pintura, digamos, arte. Y no hay lugar para que generes el trabajo con historia oral para explicar cosas, para entender cosas.
del planismo uruguayo, largar a los estudiantes a que pregunten, por ejemplo, a tal persona, a tal artista, a las personas que están en la educación y no en la educación, sobre el planismo. No adquiere la clase una fuerza bárbara. Los estudiantes no van a estar más captados que si lo mandás a leer el mismo libro de siempre que lo mandaste el año pasado. No sé. Yo no la entiendo. Punto. ¿Ven? Ahí hay una investigación para hacer. ¿Por qué la historia oral no termina metiéndose en la formación con naturalidad? La sospecha ya se les dije al comienzo. Es que hay vida en juego. Es más fácil comprar un roedor de esos que pongo en la pieza y todo el día da vuelta así. Y es cómodo, es entretenido. Ahora, va a haber pérdida de memoria en el que le preguntás por la historia oral. Y va a haber transformación. Vos recordás porque querés olvidar. Ayer te lo dije a la pasada. No sé si lo notaste. Lo que recordás es porque querés olvidar. Y tenés derecho a olvidar. Hay cosas que quiero recordar. Por lo tanto, decido recordar otras en su lugar y chao, le ocupo ese lugar. Pero no olvidaste nada. Hay transformaciones. Miren qué detalles, se los hago, me pongo en evidencia para que ustedes sepan. Lo paralingüístico es importante. Yo dije, hay cosas que recordás porque querés olvidar. E hice así. Signo de mentira. Ahora me queda a mí la pregunta. ¿Por qué hice así? Pero ese es mi trabajo personal. ¿Me entendés? Esto es parte de la educación. No sos una máquina. ¿Por qué hice así? ¿Qué tocó en mí el decir, recordás porque querés olvidar? La miro a ella y ella me dice, ya lo pensaré. Pero vale para vos también. Te estás recordando porque estás olvidando. Pero la historia oral hace lo que puede, como los libros. Los libros hacen lo que pueden. Un margen. Yo creo que Claudia la alcancé con los márgenes. ¿Cómo? Está tomando examen. Ah, está. En la última. Pero decíselo después, la extrañé. Un paréntesis. Es que realmente, cuando vos lees, quiero que sepas como estudiante, como docente ya lo sabés, pero como estudiante, cuando vos lees un texto, y lees un texto, y volvés a leer un texto, y no entendés, abrí la pregunta de ese que escribe, está diciendo las cosas bien, o no hay falla en su comunicación. ¿Me explico? Es decir, nos enfrentamos con fallas cuando vamos a alguien, pero también con los libros. Hay libros mal escritos, hay gente profesional que escribe mal, hay académicos que le publican porque tienen el apellido ganado. Pero está mal escrito. Eso se puede decir mejor, pero el estudiante se cree que no entiende. No, el explicante me explica bien. Manténganlo como una alternativa. Es decir, la historia oral no es más lábil que lo duro de un texto. Siempre el problema es la verdad, siempre el problema es hacer la verdad. ¿Conocen? No pueden contestar. ¿Conocen a Alexander Chagas?
Sí, Muy bien. Llegó Claudio. Te perdiste, te traje con la telepatía. Perdón. ¿Me escuchaste? No. No. Porque dije recién, ¿y Claudia? Acabo de llegar, estaba en una mesa de examen. Bienvenida. Bueno, gracias. Pero yo decía, recién hice un paréntesis, y como vos te ríes cada vez que digo, y hago un paréntesis. Bueno, llegamos a un momento clave. La historia oral es una metodología para la construcción de un conocimiento específico del pasado reciente. Claro, pasado reciente porque no me importa lo que Florencia... Bueno, porque a mí me dijeron, no me importa lo que te dijeron. Sobre aquel suceso de 1920. Naciste en el 90. ¿Naciste? 95. Naciste en el 95. No tenés nada que ver con eso. No sos un informante adecuado. Necesito a alguien que haya visto y oído. ¿Está? Por eso siempre es el pasado reciente. ¿De qué? De la persona, del informante. No se usa metodología de historia oral para algo del pasado, sino del pasado reciente, para hechos recientes. Recientes, ¿se entiende? Puede ser una persona de 90 años y es reciente en su vida. ¿Cómo vivieron la aparición del auto, del primer auto en tu pueblo? Y la señora cumplió 103 años. Eso es pasado reciente de la persona. ¿Entendido? Bueno, yo le voy a pedir al señor Alexander Chagas que salga de detrás de cámara. Yo me siento detrás de cámara. Te voy a enfocar. Ya estábamos en un corte y justo le comento algo a Rodolfo y ahora me pone en esta situación. Hablando de estos paréntesis, hubo un pequeño paréntesis que se sucedió en todo el país, pero hubo un paréntesis en el cual el COVID ya había aparecido en varios lugares, se habían dado las primeras muertes, pero en Tacuarembó todavía no había ningún caso acá en la ciudad de Tacuarembó. Entonces tuvimos un lapso sin clases y retornamos a clases en esa situación que era una situación bastante caótica y bastante de mucha incertidumbre. Entonces, en el liceo 2 le propongo a la directora si se pudiera hacer registro de todos los actores educativos. Me dijeron que sí, otros compañeros también me dijeron que sí, pero como que creo que nadie era muy consciente de lo que estamos recabando. Quedaron todos los testimonios allí de lo que ocurría en ese momento. Todos recordamos lo que era antes del COVID y recordamos lo que es hoy, luego del COVID. Pero lo que pasó en esos meses, que fueron 2 o 3 meses, casi que por casualidad quedaron registrados en ese pequeño documental, ¿no? Donde hay testimonios, muchos testimonios de los niños, ¿no? Muy ricos, donde hay testimonios de los docentes, testimonios de padres y de todos los agentes educativos. Y bueno, creo que fue la perspicacia de decir, bueno, vamos a generar el registro y bueno, y el registro oral, en este caso fue lo que tuvimos, no fueron estadísticas, no fueron cuestiones, fueron registros orales, todos ellos. Y bueno, creo que tiene una riqueza única porque fue algo que fue un lapso corto y que seguramente todos lo olvidamos, fue eso que decidimos olvidar. Y bueno, y casi que por casualidad quedó registrado ahí. Y bueno, quedó un documental muy lindo ahí, que bueno, poca gente lo vio, pero está en el canal de Liceo 2 para ver si alguien entra al canal de YouTube de Liceo 2. Hay un montón de otros videos institucionales y está ese pequeño documental. Así que bueno, nada más era contarles lo que le conté ayer a Rodolfo, porque justamente creo que tenía relación con todo esto y de la importancia de registrar y bueno, hoy en día en el proyecto que tenemos lo que estamos haciendo es haciendo muchos registros, registros largos, registros de una hora y media y bueno, luego de allí habrán cuestiones más sustanciales que otras, pero está todo guardado, todo.
luego veremos qué generamos con ese, porque claro, no es algo que nosotros no podemos sentar a una persona a que vea 25 horas de entrevistas, pero sí la idea es generar un documental con una cierta linealidad que sea en base a pequeños fragmentos de esos testimonios. Entonces, bueno, en eso estamos también y gran parte de nuestro trabajo está en base a el testimonio oral. Documentos, hay muy pocos, son súper importantes, no lo suple el testimonio oral, pero eso es lo que estamos tratando de recabar. Más cuando tenemos personas muy adultas que son quienes tienen esos recuerdos. Así que nada más es otra paréntesis. Muchas gracias, Alexandra, muchas gracias. Tienen que ver, yo ya lo vi. Dicen que hay una pandemia. Dicen los que den entrevista. Dicen que hay una pandemia. El mundo se lo comía la pandemia. En Tacuarembó me dijeron que hay una pandemia. ¿Sí? Y dicen que va a llegar. Todas personas dicen, eso es historia oral. Me parece que va a ser un tiempo perdido. ¿Cómo vamos a perder? La palabra perder yo te la conté 5 o 6 veces entre los entrevistados, personas distintas. Y las palabras de otros, no, pero puede ser un tiempo para aprovechar. Merece ser visto, es un testimonio de lo que es historia oral, un tema de investigación, clarito. La pandemia no llegó todavía a Tacuarembó. ¿Cómo lo vive? Eso es una locura. Lo que pasaba era en una isla. El mundo entero hablaba del tema de... Sí, dicen que... Yo lo vi en televisión. Ustedes dirán, pero esto se le debe haber ocurrido a un montón de gente antes. ¿Saben que no? ¿Saben que no? El primero que usa historia oral es Heródoto. Mirá, siglo V. Antes de Cristo. Siglo V antes de Cristo. Es el padre de los historiadores. Bueno, se le ocurrió. ¿Cómo? Y bueno, voy a entrevistar a los guerreros, el tema. Es el tema permanente del humano, ¿no? La guerra. La guerra. Así que ahí él entrevista guerreros, que le dan su visión de las guerras del momento y empieza a escribir. No cita quién dijo qué, pero está construido sobre historia oral, siglo V a.C. El mayor ejemplo de historia oral de la historia universal es el Evangelio de Jesús. Cuando digo el Evangelio hablo de los 4. Piensen que Jesús, ese Jesús que dicen que existió y que nació en Nazaret y que no aparece en la historia del momento del mundo. Cuando digo historia del momento del mundo es los historiadores, los de verdad, los posta, que escribían sobre, qué sé yo, Pilato, escribían sobre Caifás, escribían sobre los que cortaban el bacalao del momento, escribían sobre los guerrilleros del momento. Jesús no aparece. No aparece. Es una construcción literaria. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Jesús es una construcción literaria. ¿Cómo una construcción literaria? Lo que estoy diciendo es que no hay una sola fuente para citar. Lo que citan es, yo, Lucas, estuve averiguando lo que pude, preguntando por las provincias de Galacia y lo que he recabado de lo que me dijeron. Así empieza el Evangelio de Lucas. Marcos, un tal Pedro, que dicen que seguía a un tal Jesús Galileo,
Gordo, dame un documento, dame algo, no te pido sello, pero decime que alguna institución lo nombró. ¿No? Jesús es todo pura y exclusivamente historia oral. Y encima la única vez que escribió, ¿saben qué? Jesús escribió, que sabía leer. Eso está demostrado y demostrado. Eso dicen los que lo preguntaban para que dijeran que digan algo. Pero escribió una vez. Es cuando se arrodilló y escribió en la tierra y estaba un círculo de hombres alrededor de una prostituta hallada en el acto mismo de la prostitución siendo casada. Y el círculo de hombres le pregunta, ¿qué hay que hacer con esta? Reventar la pedrada, ¿verdad? Porque así dice la ley de Moisés. Vos no me vengas con comunicación. Y Jesús dice, los que dicen que lo vieron, la historia oral, que escribió en la tierra algo, y de pronto levanta la vista y no quedaba nada, y él le pregunta a la mujer, ¿y dónde está? Y ella dice, se fueron todos. ¿Qué habrá escrito Jesús? Que esté libre de pecado, que la primera piedra. ¿Qué pregunta preciosa para un novelista? ¿Qué habrá escrito Jesús? ¿Qué habrán leído esos hombres que dicen, y desde el más viejo al más joven se borraron? Lo borraron los niños. Jesús no escribió, no escribieron los historiadores, solo historia oral. Si alguien duda, si Juliana se atreve a poner en duda el poder de la historia oral como metodología de... ¿Qué animás? Bien. Si alguien se animara, y no es Juliana, a poner en duda el poder de la historia oral, habría que decirle, pero mirá que sos Gil, pero mirá que sos banana. Partió la historia en dos, 2023 desde el nacimiento de un fantasma. Armaste un fantasma con historia oral. No, pero para mí es mi Señor y Salvador. Para vos, pero para ella no. Pero te tenés que bancar en 2023. ¿Por qué no decís 5500? Es la historia oral. ¿Me entendido? La pregunta se repite y es sempiterna. Me encanta la palabra sempiterna. ¿Qué quiere decir? Sempiterna, siempre eterna. No es tan difícil. Sempiterna. La pregunta es siempre la misma. ¿Cómo los docentes no usan la historia oral y no provocan la historia oral que está demostrada poderosa? Se le ocurre a Voltaire. Voltaire dice, voy a hablar sobre Carlos XIII, el dueño del mundo, y sobre Luis XIV. ¿Qué hace? Entrevista. Gente viva. ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué imaginas? El que ves es una pregunta fácil, tu nombre. Ceci, ¿qué ves? Una mujer con sus hijos. ¿Cuántos hijos? Rápido. Cecilia ve una mujer con 2 hijos. Magalí. ¿Mujer con 2 hijos? Sí. Bueno, entonces cambiate los lentes. 3. No es así, a tirar la Bartola. Ceci. Y la Magali que le apuesta igual, sí, le va, vamos, le vamos arriba todas, le vamos. No, ahí tenés hijos ahí, che. Sí, 3. 1, 2. Era el bebé. Bueno, pero es una persona. Es que de ahí... Bueno, eso es lo que se ve. ¿Qué se piensa? Lucía, ¿qué es lo que pensás de esa bebé con los dedos? Algo, ¿qué pensás? Y podés mezclar el imaginar, pero ¿qué pensás? La vemos como
preocupada. Preocupación. O el cuerpo en el ahora y la mente en... ¿El cuerpo qué? El cuerpo en el ahora, porque al tener hijos hay que poner el cuerpo. Qué precioso. ¿Tenés hijos ya? Tengo. Muy bien, ¿la hablas por experiencia? Pone el cuerpo. Dijo, esta respuesta no es de hombre, Poner ¿sabes? el cuerpo en lo más No es de amplio. hombre. Y miren que yo soy un hombre con alma de mujer. Esto es así, así, así. Yo siento en mí una cosa que es propia de madre. Porque lo vemos en casa, porque lo decimos, pero me doy cuenta que no puedo dejar de ser hombre. Es decir, evidentemente, no es lo primero que yo hubiera dicho, no, la primera vez que lo vi, no es lo que recibo de los varones. Es una mujer con el cuerpo presente porque no hay otra. Tiene hijos. Entre paréntesis. Qué tristeza profunda debía darnos antes que indignación, antes que juicio, que una mujer abandone sus hijos. No por necesidad económica. Pienso en el caso de Buenos Aires, del niño antes del juicio, antes de todo. ¿Qué herida tan impresionante hay en él como para que sea capaz de esto que es natural? Ver una mujer presente, ¿por qué? Porque no hay otra. Sí, hay otra. Si la enfermedad es tan grande o la herida es tan profunda, puede haber otra. Pero en este caso no hay otra. Vos la ves presente. Porque, por ejemplo, el bebé podría estar tirado en el piso así y ella así. No, no hay otra. ¿Qué más ves? Dale, Maca. ¿Quién yo? Tristeza. Tristeza. ¿Qué más ves? Incertidumbre, Rocío. preocupación. ¿Cómo? Incertidumbre, preocupación. Es preocupación. Milagros. Tristeza. Están como perdidos, además de la madre está preocupada, los hijos están ¿Los hijos están? apoyados en la madre. Los hijos están apoyados en la madre. ¿Por qué dijiste perdidos? Perdidos, porque no están mirando lo que está mirando la madre. No están mirando lo que está mirando la madre. Miren cómo. ¿Decir? No, Flor, porque les decía que yo no veo eso. ¿qué ves? Para mí los niños están jugando a la escondida. Y ella está ahí como si estuviera sentada en un escalón, los niños están jugando y ella está en su mundo. Ella está en su mundo. No encuentro, porque en un momento dije, o sea, capaz que me da como dolor, pero no encuentro el dolor ni el sufrimiento. Está pensando, claramente, está con su niña, pero los niños bien pueden estarse escondiendo de algo o no queriendo ver algo. Los niños están escondiéndose de algo. No veo dolor. ¿Qué es esto? Preocupación. ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué imaginas? Que está en una situación difícil y está buscando solución, pensando. La solución, José, la solución la encuentra, te acerca. Como preocupación y que ellos de alguna manera están consolándola, parece. Abrazándola. Lo que estamos viendo es una de las fotos más importantes de la historia de la fotografía. Franklin Delano Roosevelt se le ocurre algo. Bueno, vamos a hacer lo que podamos para ayudar, pero a su vez, esto es importante. Vamos a documentar el momento. Se nombra una comisión, se nombraron 1000 comisiones. Una está encargada de fotografiar el momento histórico. Se recopilaron, no piensen en el momento actual, que vos abrís el celular y tenés 1200 fotos. Pensá en aquel momento. 170.000 fotos en 1930. Es decir, el gobierno logra las 170.000 fotos del momento, de lo cual esta foto es la foto, pero pasa después a nivel top, ¿tá? A nivel top. Es decir, se considera de las fotos más perfectas de la historia de la fotografía. Y Dorothea Lange es realmente ella. Ella es un ícono de la investigación.
El hecho de ser mujer, años 30, le da un plus. La vi, y como si me atrajera mi mamá, me acerqué a la madre hambrienta y desesperada. No recuerdo cómo le expliqué mi presencia ni por qué llevaba una cámara, pero sí recuerdo que no me preguntó nada. Hice 5 tomas fotografiando, me dijo que había sobrevivido comiendo verduras congeladas en los campos, ¿verdad? Acababa de vender los neumáticos para comprar comida, se sentó en aquella especie de tienda, parecía que sabía que mi fotografía le llegaría. Así indicó Dorotea Lynch. Se transformó en lo que ya le digo. De verdad la van a googlear después y van a ver lo que es, además, lo que se ha escrito sobre la foto de madre migrante. Ahora no hay duda que la percepción de tu alma fue muy dulce. La percepción de tu alma fue muy fresca. La edad también de ella. Tu edad te jugó en contra. Pero hay dolor, hay ocultamiento, hay pérdida, hay desconcierto, hay no saber a dónde llegar, hay no saber cómo sigue. A mí me impresiona. Vendieron los neumáticos del coche para comer. Traducime eso, Sheila. Vendieron los neumáticos, se quedaron allí. Hay que quemar las naves. Quemaron la nave. Esta es una expresión exacta. Esa foto muestra el momento en el que ya acá nos comen los bichos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ni ruedas tenemos. Ni ruedas tenemos. Se la voy a mostrar porque ha tenido 1500 lecturas, como van a ver en Google, pero esta imagen, no porque sí, la ley la toma. Estamos hablando de una ultra profesional. Lo que vio es una Madonna, es la Virgen con el niño. ¿Me explico? Lo que está en el punto, así se llama en fotografía, lo que está en el foco, lo que ves y ves, esa madre, la imagen es mala acá, pero si ustedes ven, como van a ver que no es mala y se ve clarito el niño que Cecilia no pudo ver de primero. Es una Madonna, es una imagen que deja en un estado de expectación honda que llama a la conmoción interior. Las Madonas, siempre ustedes recuerden, tienen detrás un texto no escrito y es: y María guardaba todo eso en su corazón. Es decir, siempre hay pregunta, misterio. Me dicen que este niño va a ser alguien. ¿Y si no come, no escucha? ¿Y si yo no valgo nada? Porque no valgo nada. Eso está detrás. Es la intertextualidad de la imagen. Es una obra de arte. Que ustedes vieron dado vuelta, un día no fueron nenes y crecieron, y alguien que no estudió en los IFD de Uruguay, es decir, que sabía que la historia oral es una máquina potente de investigar, fue a preguntarle a los nenes ¿qué se acuerdan? Y los nenes hablaron cuando ya no eran nenes. Se lo digo con mis palabras. Una sinvergüenza la vieja. Una sinvergüenza. A mi madre le prometió que nos iba a ayudar, nunca, nada. Le sacó la foto y así como le sacó la foto desapareció. Nosotros no queríamos estar, nos daba vergüenza, después vergüenza. Le dijimos que no. No le interesamos para nada. Y los nenes hicieron hablar a la madre, que era mayor ya.
Se las hago corta. Dorotea Lange no pierde el estatus de referente mundial. Mujer migrante no pierde el estatus, pero no lo pierde ni esto de una obra de arte. Pero la práctica profesional se vio afectada y sin levante. Fue una, artísticamente hablando, violación de la intimidad. Ustedes ahora que les dije, y después con tiempo, busquen esta punta que les estoy diciendo. Nuevamente, como lo de la transdisciplina, es ciencia, no es religión. Va a haber gente que la defiende. Bueno, elijan entre los que la defienden qué argumentos dan y los que no la defienden y qué argumentos dan y definan. Para mí no merece defensa. Una bruta vivada fue Dorotea Lange. Ella tenía un trabajo y el trabajo lo cumplió rajatabla. Les pregunto a ustedes por dos fotos icónicas. La de la niña Yo corriendo. pensé, la de la niña corriendo de Hiroshima. Notable. Primera imagen icónica. La de la niña Kim Pu. ¿Sabés que Kim Pu vive? Sí, la conferencia. Es referente de la ONU. 12 años tenía cuando corría desnuda porque se había quemado. El que saca esa foto. Ese sí que la está violando. ¿Cómo? Ese sí que la está violando. Sin permiso la debe sacado, obviamente. No te apures. Ese que saca la foto mueve la maquinaria rápidamente Se transformó en una para el comunidad. ayudo. No se borró. Segunda foto icónica. La foto ¿Se acuerdan del niño? ¿Se acuerdan del niño africano? El niño. Todo desnutrido y el cuerpo parado al lado. ¿Se acuerdan? Sí, claro, ganó un premio. También tiene su historia. El hombre saca esa foto y lo primero que hace, levanta a la chiquilina y ya la lleva al campo de los Cascos Azules y ya se encaminó. Pero la Dorotea, ¿cómo? La del niño africano no lo ayudó. Lo ayudó, sí. ¿Sí? Bueno, es ciencia y no es religión. Así que averigua y cree al que te dice. Y vos definís. Ahora, Dorotea Lange, nadie, pero nadie es nadie, ni los que la defienden, te dicen que movió un dedo. No movió nada. Agarró el autito y se mandó a mudar para su casa con lo que ella supo que tenía. Tenía la foto del millón. Esta es la foto del millón. Este es un ícono. Esto no me gana nadie. Esta es la foto. Y esta mujer y estos niños. Bueno, cada uno tiene su trabajo y su vida. Hay 4 historias que pueden ser cortadas. Cuando hablo de historias que pueden ser contadas, me refiero, es pasable, no es lo que digo. Hay 4 historias que pueden ser contadas, no soy yo el que lo dice. Fue Borges. Yo te puedo contar una historia que hable del amor entre dos. ¿Qué es el amor entre dos? Lo que quieras, pero entre dos. Hablamos de solo, ¿no? Digo, mira que a veces el tercero puede ser un trabajo que lucha cuerpo a cuerpo con él, por mi amor. O puede ser un otro. Y allí ya no solo hay espuma en la playa, hay tormenta, hay preguntas, 1200 preguntas. Pero hay un tercer tipo de historia que se puede contar, y es la historia de la lucha por el poder. Es decir, lo que está en juego en el cuento que te estoy haciendo es el poder. ¿Quién maneja el poder? ¿Quién decide? Yo te dije estos 3 y vos ya estás, si pensás en términos de, por ejemplo, películas
novelas, a vos te vienen a la mente películas y novelas, ¿no? Si pienso en Pretty Woman, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo lo digo ya, con usted lo digo con miedo ya. ¿Se acuerdan de Pretty Woman? Sí. ¿Lloraron en la escena final cuando se sube así y le da el ramo de... ¿Lloraron, sí o no? Yo también. Yo pero me desarmé. ¡Qué cosa más linda! Ahí tiene un amor de 2, historia de amor de 3. Hay montones de películas. La historia de lucha por el poder. Esta novela de Tolkien, El Señor de los Anillos, está atravesada por la lucha del poder. Historia de tronos y todas estas del poder. Obviamente que ustedes van sospechando que es una historia. Se mezclan las historias de 2, aparece un tercer elemento y encima le ponemos el poder como elemento. Tenemos un peliculón. Eso creo que es un peliculón. Y hay un cuarto tipo de historia, bien particular. Estás intrigada. ¿Viste cómo hablan los rojos? El cuarto tipo es la historia del viaje. Así se llama. La historia del viaje. Puede haber un viaje. Thelma y Luisi, ¿la vieron? Sí. Bien, directora, milagro. Thelma y Luisi, esa es una historia de viaje. Claro, aquí hay un viaje. Pero la historia del viaje puede no haber viaje. La persona puede no moverse de una pieza y está en medio de un viaje. Te doy un ejemplo. La serie de Sor Juana Inés de la Cruz. Horrible. Es un viaje trágico, pero hay un viaje. ¿Por qué? Porque hay una movida de su alma constante rumbo a la tragedia. Yo, la peor de todas, mira qué resultado en el viaje. Hay historias de viaje que son preciosas, preciosas. 7 años en el Tíbet. Ah, sí, claro. No preguntes esto en el liceo, ¿verdad? Porque hablas de películas y nadie te entiende. Es que soy mayor. Habría que proponer. Hay películas y novelas que nos hablan de viaje. La clave de las historias de viaje es la transformación. Para mal o para bien. Las historias de viaje es un viaje que el protagonista, la protagonista, cambian de algún modo, pero digo decisivo. Un antes y un después del comienzo del viaje. La historia oral es una poderosa herramienta para ir en pos de esas historias de viaje institucionales. Personales ni que hablar, pero digo, apunta a los procesos transformadores de un modo particular. Además, se espera que el aula sea un espacio transformador. No puede ser que el estudiante empiece el curso y termine y que no pasó nada. La misma persona, no creció nada a tu lado. No creciste nada al lado de ella. La historia oral permite ir en pos de esto. Si el tema de investigación fuera, por ejemplo, algo de índole docente, qué sé yo. Espero que estas jornadas que hemos compartido tengan algo de, o por lo menos para mí, ese fue el intento, que tengan algo de transformador. De verdad, mi corazón, ¿no? No soy el mismo que llegó, eso, pero se los puedo garantizar.
Esta noche estuve expectante si moría o no. Eso me hace un poco distinto. Espero entonces que podamos vernos en cualquier momento. Y si hay alguna pregunta ahora, algún comentario ahora. Dejó mucho. Bueno. Yo tengo solo un comentario. Ya. Muy claro los conceptos que compartiste con Rodolfo. Lo que a mí me genera, lo que me hace pensar y algo de dificultad es pensar en los registros de la historia oral. El testimonio de Alexander estuvo muy bueno, que compartió eso, quedó registrado, inclusive hasta se compartió, está en la página web del liceo. Pero esto del registro, hay cierta metodología también, hay cierto, no quiero protocolizar, pero ¿cómo hacemos para conservar eso? Para compartirlo. Bueno, la pregunta es de índole especialmente técnico, pero escapaba, yo dije, por completo a la propuesta de hoy. Hay toda una metodología que termina con eso, digamos, el resguardo. Es un documento que nace histórico. ¡Pah! Eso le da un valor único. Están produciendo un documento que nace histórico. De los 100 documentos que hoy se generan aquí, este documento, si fuera una consulta de historia oral, sería ya, como se dice, de guarda permanente. ¿Cómo se conserva? Y expuesto a la fragilidad de las nuevas tecnologías. Podrás encontrar documentos que vienen de, como se encontraron reciente, de hace años, de Irak. Encontraron en Irak de hace 5.000 años. Y él pregunta, ¿cómo hago para conservar lo que él acaba de escribir? El de Irak sobrevivió 5.000 años. ¿Y lo tuyo? ¿Lo que hiciste hoy? Este es el problema enorme de la cadena de custodia de los documentos electrónicos. Todo está en riesgo. Lo que hoy se produce desaparece. Lo guardaste en el disco duro externo y se quemó y se perdió. No hay forma. Así que si la pregunta es ¿cómo? Siguiendo los canales naturales que todos podemos averiguar consultando, por ejemplo, con expertos. Centro de Fotografía de Montevideo, lugar más solidario y abierto a ayudar a las instituciones imposible. Ahora, ellos explican el cómo. ¿Eso asegura que va a llegar hasta el final? Ah, no, porque no hemos podido superar el papel y el pergamino. Pienso a partir de la pregunta del compañero, ¿no? Digo, nosotros como docentes, en esto de dar voz me parece súper importante a los estudiantes. Paso por acá no quede a nada. Generalmente pedimos a fin de año, como un trabajo y demás, que hagan una reflexión, ya sea sobre un tema, con obviamente su perspectiva, ¿no? Y eso queda, muchas veces queda guardado en la biblioteca. ¡Ay! Eso también es una forma de generar, ¿no? ¿Me parece? ¿No? Esa es documentación de archivo. Tiene Papel, que haber una comisión que evalúe al cabo de los años, ¿se guarda esto? Y la comisión puede decir, no vamos a guardarlo entero, sino que se va a hacer una selección con determinados criterios. Y un criterio se puede ser los tipos de letras usadas. Es decir, descubrir un joven que escribe de un modo distinto. Es un tema de paleografía, otro tema apasionante de la arqueología. Toda la gente escribe más o menos igual, pero ustedes no se dan cuenta que los más jóvenes dicen que escriben distinto de cómo escribíamos las personas de 60 años. La letra va cambiando. Un criterio puede ser no el contenido, sino que se vea reflejado como en el 2023 llegó este tipo de caligrafía que era de mi abuela. ¿Cómo llegó? Es un criterio. ¿Me explico? Pero se fijan los criterios de cómo llega. Me aparecen un montón de cosas en la cabeza, realmente, en estos 3 días no veo muy bien.
me complicó. Mucha información de todo. Agradecerte así, porque para mí, y creo que para los que estamos acá también, ha sido realmente removedor y mucho aporte. Mucho, demasiado, que yo no sé cuánto pude de eso guardar. Me siento extremadamente atrevida de las cosas que hemos hecho y que hacemos, porque las hemos hecho sin saber. Entonces digo, hoy algunas cosas me alegra que les vamos por el buen camino. Me pone un poco, tendría que haber averiguado antes, de cómo se hacen para hacerlo mejor. Y voy a pedir la palabra para intervenir por este tema, ¿no? O sea, que guardamos, que no guardamos, por qué que sea una comisión. Y eso que tú dijiste es claro, ¿no? O sea, acá no existe la objetividad. No. Y profesora de matemáticas lo dice. No existe la objetividad. El que pretende la objetividad miente. Entonces, cuando hacemos una selección, estamos diciendo este sí, este no, este sí, este no. ¿Con qué criterio? Con el niño. Entonces, Con la comisión. Una comisión hace que no sea el mío, sino el mío, el del otro y el del otro. Porque capaz que nos interesa el tema, pero lo que vos decías, dentro de unos años, capaz que les interesa a otro analizar, investigar. Ahora, después de acá, los voy a invitar a que vean el espacio y les voy a mostrar algo, yo se lo mostré ayer. Y ahora lo que dijiste de la letra, vos abrís aquello y la letra cambia. Entonces digo, es brutal, es apasionante. Para mí fue apasionante, absolutamente. Y lo de la historia oral, yo me imaginaba, ¿no? Pensaba en la profesora de análisis matemático, ahí, ¿no? Bueno, no voy a hacer, puedo hacer el ejemplo de análisis matemático, como puede ser que hago con los desarrollos del técnico. ¿Y la historia oral, ¿no? ¿Cómo me enfrento a una clase de álgebra a explicar las estructuras numéricas teniendo en cuenta la historia oral? Puedo, ya se me imagina. Entonces digo, es la invitación, no todos los días, no pero sí, o sea, es muy valioso. Pero vuelvo a repetir, me preocupa también la selección, y pensaba en los videos que estamos haciendo y que hace todo el mundo, ¿no? O sea, grabas un montón, son horas de grabación, y después seleccionamos. Entonces, esa historia oral no es solo de que la cuenta, sino de que la selecciona. Es su mirada, o sea, es una historia o no. Estoy diciendo disparate, me da vergüenza. La técnica de... Soy una atrevida hablando, No. en lo que pienso. Y lo que decís, me provoca decirles que parte de el estudio de la... ¿Cómo hago la entrevista historial? Algo que es clave es que solo está en el marco la persona. Yo no puedo estar. Esa es ABC del asunto. No es que yo estoy acá conversando y él está... No. Esto no es una conversación, esto es otra cosa. No es una entrevista de periodista. No. ¿Y qué opina del día de hoy? Bueno, los días así lluviosos a mí me encantan. Y yo veo que hay sol. No tengo derecho a decirte, discúlpeme. Es la acusación de él. No. Sí que te voy a poner cuando yo transcriba, porque el documento original de la historia oral es el video. Y eso genera la transcripción. Sí que en la transcripción voy a poner, voy a codificar. En ese momento el sol estaba radiante. Arreglate como puedas con los lectores. La tipa enloqueció, porque si está el sol radiante, está diciendo que algo le pasó. ¿Me explico? A mí me pasaba cuando hablábamos todo esto que yo me preguntaba en esto de llevarlo a la clase y de los objetivos con los que empezamos ayer, ¿no? ¿Qué formación tienen mis alumnos y cómo puedo brindar yo para mejorar esa formación al momento en que ese relato al que se va a exponer el chiquilín lo atraviese? ¿Cómo el chiquilín va a poder manejar esto que el otro le plantea? Y te cuento por qué. Yo hace ya unos cuantos años daba cuarto y en el tema
proceso dictatorial, tenía como dos miradas muy fuertes, muy potentes, tenía de todo dentro del salón de clase, entonces yo opté en algunos años por enviar a los chiquilines a elaborar entrevistas y recabar relatos de gente que lo había vivido. Me pasó de gurises que volvían llorando y yo no me sentía preparada para poder manejar todo eso. Entonces entiendo la riqueza, pero me preocupa cómo mi estudiante puede procesar todo esto, que entiendo que lo cambia, que entiendo que hay un aprendizaje, pero hay cosas con las que yo no me siento con derecho a meterme. Entiendo perfecto. Lo primero que me surge decirte, Analía, es que tenés allí en la cabeza en este momento un artículo científico que espera ser escrito y no tenés por qué amigalarte frente a esto. Es decir, comenzá, yo te paso, nos comunicamos, textos, cosas de historia oral, adentrate en la historia oral y a eso le agregás esta experiencia y la discutís por escrito y la mandás a una revista, a ver qué pasa con los colegas. Es re valioso lo que estás diciendo. Eso es lo primero que se me ocurre otra cosa. Pero lo primero es que vos discutas esto. Vos, discutir en el sentido académico, hacerlo problema. Yo quiero problematizar esto. Entonces, presentás al lector, ¿qué entendés vos por historia oral? Ah, y estaré entendiendo bien. No es religión. Siempre va a haber otro que entienda distinto, que se arregle. No, pero eso no es. Bueno, bien. Para mí es. Y por eso te lo escribo. Partiendo de este marco teórico, sucede algo. Esto es una experiencia personal, vivida, en Tacuarembó. Y explicás lo más cualitativamente la definición de conceptos para que se te entienda, construir conceptos que el lector entienda, y en todo caso cuantitativamente. Por ejemplo, Bolazo, de 30 alumnos, 15 dijeron, y 15, bueno, dame ese dato como lector, y entonces dale al lector la oportunidad de enfrentarse a semejante pregunta, porque no estás hablando ni más ni menos que los límites del uso de la historia oral en el aula. Podría ser el título de tu artículo, pero yo te desafío el artículo, más que decirte en un doble ciego, alguien que nunca va a saber quién fue y él nunca o ella nunca va a saber quién fuiste vos. No está aprobado, más que eso no pasa en una revista. ¿Está? Así que manda una revista, manda el artículo, escribí el artículo. Lo segundo que se me ocurre, si yo ya pruebo esto y veo que voy a eso, este año voy a agarrar un atajo y les voy a preguntar, que pregunten en sus casas cuáles son las bondades que ven en la democracia. ¡Chan! Y desde ese lugar, entonces ya no se parte la clase, sino que la clase crece. Porque está preguntando otra opción. ¿Qué lugar ocupa Artigas, prócer, en tu papá o mamá que estudiaste en tal año? Hoy, Artigas, prócer. Entonces, es decir, hacernos hablar de valores que estuvieron en juego y hackeados, pero sin hablar del momento del jaque. ¿Me explico? Entonces, aplicar la metodología, potentísima, se enriquece y todo, salvás un obstáculo que lo tenés probado. Y a ver qué pasa. ¿Alguna pregunta más? A mí me encantaría que me encantaría que alguno de los estudiantes pudiera decir algo, porque yo me siento como un estudiante de 70 años, que hay un antes y un después de esta charla. ¿Puedo hacer un paréntesis? Me siento como dije paréntesis y me mira Claudia. Puedo hacer un paréntesis, dice, como estudiante de 70 años. 60. Íbamos bien hasta acá. Esto sí que es meterle la pata hasta el cuadril, como estudiante de 60 años.
¿Qué les cuento? Ellos tienen que saber algo que no saben todavía. Que un estudiante, que un docente, es un estudiante que le paga. A mí me pagan por estudiar. Es algo precioso. Imagínate que te pagaran por estudiar. Bueno, un estudiante es un comentario de un docente. Yo terminé la maestría el año pasado. Claro, claro. La Bueno, ¿alguna pregunta para que no se sientan presionados? No tienen por qué hacer ninguna Una pregunta. pregunta en vez de contar. Mientras los estudiantes piensan un poquito lo que iba a Sí, decir. lo sigo. A mí me gustaría decir que aprendí mucho, como que estoy en la comisión del archivo, que ahora vamos a cambiar el nombre. Pienso que estamos trabajando lindo, porque los testimonios orales que hemos recabado y todas esas cosas es parte de... y bueno, que pensé mucho en este tiempo del poder de la palabra, de un autor que estoy leyendo que me ha fascinado, que es científico, es comunicador ahora, que es Mario Alonso Puig. Y bueno, lo traje a colación ahora porque habla mucho de todo esto, de que decir las palabras correctas, tener la comunicación en el momento exacto, y entonces un poquito decir eso, y que me siento muy bien al estar trabajando en este proyecto que estamos, porque pienso que no, a pesar de que no sabíamos nada y seguimos aprendiendo y debemos aprender, hemos hecho cosas que están muy bien. Aunque Inés se achicó un poco, pero yo creo que estamos haciendo cosas que están muy bien. Estamos en el inicio, eso hay que seguir trabajando, pero fueron unos aportes impresionantes estos encuentros que hemos tenido. Así que agradecida totalmente, y una pena que mucho más gente lo hubiera aprovechado. Yo veo acá cuántas personas me gustaría que estuvieran acá, y pienso en muchos, pero está todo grabado, se puede Estuvimos verificar. los que teníamos que estar. Sí, es cierto. Lo primero que pregunté hoy era, ¿en la vida se gana? ¿En la vida se pierde? En la vida se van perdiendo muchas cosas. No les voy a decir de vuelta de mis dientes y todo eso. En la vida se va perdiendo mucha cosa, y puedo perder las cosas como quien tira un anillo a un río, es decir, sin vuelta de hoja. Pero algo que no se pierde es la palabra. No se pierde. Enseñar eso, aunque sea profesora de matemática, a lo mejor era lo que había que enseñar en ese momento. No perdiste la palabra. Nadie pierde la palabra. Vamos perdiendo lo que quieras, imagines, pero lo que no vas a perder